vidas y corazones, orientaremos el mundo a Dios. Escuela de la Fe. Muy buenas tardes. Estamos aquí en su nuevo programa Escuela de la Fe, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, en el Sembrador Nueva Evangelización, Radio Católica en el 880 de AM. Gracias por escucharnos. Yo soy Flora Vizcaíno. Y yo, Marinieves Apaolaza. Buenas tardes. Sí, mi querida Flora, es una gracia poder estar aquí compartiendo la fe con todos nuestros radioescuchas. Esperamos que este programa llegue a sus mentes y a sus corazones y que todo sea para la mayor gloria de Dios. Iniciemos este programa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Y qué creen, queridos radioescuchas? Hoy les traemos una gran sorpresa, grata de verdad, porque el tema que vamos a abarcar es el de introducción a la Biblia. Y hablaremos exactamente de qué se trata esta materia, qué abarca, por qué es importante y por qué como católicos nos tenemos que formar en esta área. Así es, introducción a la Biblia es, por muchas razones, una de nuestras primeras materias que se imparten en Escuela de la Fe. En esta ocasión tenemos a un invitado, uno de nuestros formadores en Escuela de la Fe, el licenciado Esteban Román Cerda. Él es casado, estudió en la Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara, también tiene una maestría en Ciencias de la Familia en el Instituto de Juan Pablo II, trabajó como contador privado en el Instituto Comercial Mercurio, trabajó también 6 años como formador de evangelizadores de tiempo completo y ya tiene muchos años trabajando en Escuela de la Fe. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, Flora. Muchas gracias, Marinieve. Gracias por haberme invitado. El tema del día de hoy, introducción a la Biblia, lo considero como si fueran los cimientos de una casa. Primero tenemos que conocer el basamento, la estructura, para luego darle forma a los muros y al acabado. ¿Por qué primero estudiar entonces introducción a la Biblia y no cualquier otra materia? Decía San Jerónimo que el desconocimiento de las Escrituras es el desconocimiento de Cristo. Recientemente el Concilio Vaticano, el siglo pasado, decía en su Constitución dogmática sobre la divina revelación: en los libros sagrados el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Esta es la Constitución Dei Verbo. Aquí resalta la palabra amor a sus hijos. Entonces la Biblia, siendo la palabra de Dios, demuestra el amor de Dios a los hijos. Si hacemos una analogía también, en el caso de un estudiante de medicina, lo primero que le enseñan es la anatomía del cuerpo y posteriormente llega a la parte fisiológica. Igualmente la Biblia, el aspecto teológico, que es la esencia de la Biblia, se estudia después de haber conocido la cimentación, que es la introducción a la Biblia, que es el tema de hoy. Rápidamente diré que la Biblia tiene fundamentalmente 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Es importante resaltar que los 3 pilares de nuestra fe, es importante saberlo, son las Sagradas Escrituras, derivadas de la Divina Revelación, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Nótese también que la palabra testamento, cuando hablamos de los libros, significa testamento, heredar los bienes a alguien. Quiere decir que Dios, en los 2 tiempos, Antiguo y Nuevo Testamento, nos heredó su gloria, nos heredó su grandeza, nos heredó su amor. Ay, qué interesante eso de los Nuevos Testamentos, ¿verdad? Así o sea, es. 2 Nuevos Testamentos y es un regalo de Dios, ambos 2. Sí, mucha gente se pregunta por qué 2 testamentos. Simplemente es un parteaguas la venida de Cristo, hacia atrás el Antiguo Testamento y hacia adelante la nueva doctrina, que es precisamente la doctrina del amor, el Nuevo Testamento. Pero aquí cabe preguntar doctrinalmente qué nos enseña la Biblia. De manera rápida les invitaría a que diéramos un recorrido de miles de años en 3 minutos. A eso se le llama el plan de la salvación.
El plan de la salvación parte de Dios, que es amor, que teniendo sus atributos de verdad, bondad y belleza, y siendo omnipresente, omnisapiente y omnipotente, manifiesta su amor infinito al hombre a través de algo que se llama plan de salvación o plan de Dios. Y lo primero que hace es crear el escenario donde va a nacer o donde va a formar al hombre, fruto de ese amor. El hombre está llamado a través de sus facultades como imagen y semejanza de Dios a ser feliz. Esa es la finalidad de la creación, la felicidad del hombre. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El hombre cae a través de la tentación. ¿Y por qué? Porque el hombre, junto con sus atributos o sus facultades superiores, también posee de nacimiento las pasiones humanas, la sensualidad básicamente y la soberbia. Y es a través de la soberbia que el maligno se aprovecha de eso, pone a prueba a los primeros padres y los hace caer. Entonces ahí tenemos un escenario después de una felicidad incipiente a la caída, que llena a los hombres de vergüenza y de pena, porque han pecado contra Dios. Pero Dios, que es amor puro, se compadece. Hay otra manifestación del amor a través de la compasión. Y entonces brinda, por decirlo de alguna manera, una segunda oportunidad a través de una promesa que se ve concretada históricamente a través de los profetas, de los patriarcas y de los reyes. Lo primero que Dios hace para el rescate del hombre es la liberación del cautiverio en Egipto. Y hace la conclusión de este plan en el cumplimiento de la promesa, esa promesa que le hizo a partir de Abraham, el cumplimiento de la promesa con la encarnación de Dios hecho hombre. Una vez que Cristo, Jesús, sale a la vida pública, predica su doctrina, que es una doctrina justamente de amor, y perfecciona la ley mosaica. Ustedes recuerden que se decía que él venía a derogar la ley mosaica. Él dice, vengo a perfeccionarla, vengo a darle plenitud. Todo lo que vivieron con Moisés. Exactamente. Que viene con Moisés. Él no descarta la ley mosaica, simplemente le da perfección. En este proceso forma a sus discípulos, selecciona 12 apóstoles, los forma en su doctrina, y luego, al concluir su función, digámoslo así, pasa al siguiente episodio, que es la pasión, muerte y resurrección. Con esto, nuevamente, hay una expresión sublime de amor. Si ustedes pueden ver, consecutivamente a través de la historia de los miles de años, se manifiesta invariablemente su gran amor, ¿verdad? Así es. Siempre amándonos, siempre perdonándonos y siempre liberándonos. Y dándonos segundas y terceras y cuartas oportunidades. Luego viene Pentecostés, que viene siendo como la explosión a través del Espíritu Santo, que llena de fuerza, de energía y de sabiduría a los apóstoles, y los lanza ¿a dónde? A la evangelización, que es el papel en que estamos imbuidos en este momento. Oye, Esteban, y explícanos, ¿cuál es el objetivo práctico de aprender esta materia tan bonita que ya de entrada con lo que nos estás diciendo nos llama tantísimo la atención de saber un poquito más, que es Introducción a la Biblia? Marinieves, si comprendemos este esquema, por llamarlo de alguna manera, y resaltamos el amor de Dios, el primer beneficio es amar y ser amados. Pero yo comentaba que el hombre posee, juntamente con sus atributos superiores, inteligencia, voluntad y conciencia, también debilidades que se someten a prueba, que son las pasiones. Entonces, el ser humano, con esa soberbia que viene caracterizada desde la caída del ángel, de los ángeles, luego de los primeros padres y sucesivamente con cada uno de nosotros, el ser humano, a través de la soberbia, se empieza a llenar de odios, de rencores, de miedos, de resentimientos. Se revela con B labiodental. Claro. Dios se revela con B chica, o B labiodental, y el hombre se revela con B labial. Pues en esa minusvalía, el ser humano, a la lectura de la Biblia, empieza a encontrar respuestas a sus miedos, odios, rencores, resentimientos, dudas, intranquilidades, alientos y minusvalías. El mundo siempre anda en busca de la verdad, pero mi pregunta es, ¿cuál verdad? El hombre generalmente busca su verdad, que sabemos nosotros, en la Escuela de la Fe lo tenemos muy claro, que se llama relativismo. Es una verdad parcial. Su verdad, su conveniencia y su inmediatez.
Qué interesante, Esteban, de verdad. No cabe duda que según vamos aprendiendo más y entendiendo en estas palabras tan sencillas como nos las estás diciendo tú, podemos captar mucho más de la importancia de lo que es esa palabra escrita, ¿no? Esa palabra viva de Dios nuestro Señor. Pero bueno, para proseguir en este programa vamos a tener la entrada de una frase de nuestro queridísimo Papa Francisco. Como sabemos, las Sagradas Escrituras son el testimonio escrito de la palabra de Dios, el memorial canónico que certifica el acontecimiento de la revelación. La palabra de Dios, por lo tanto, precede y excede la Biblia. Es por esta razón que nuestra fe no tiene en el centro solo un libro, sino una historia de salvación y, sobre todo, una persona, Jesucristo, palabra de Dios hecha carne. Precisamente porque el horizonte de la palabra divina abraza y se extiende más allá de la Escritura, para entenderla correctamente es necesaria la presencia constante del Espíritu Santo que nos guiará a la verdad completa. Hace falta colocarse en la corriente de la gran tradición que, con la ayuda del Espíritu Santo y la guía del Magisterio, ha reconocido los escritos canónicos como palabra que Dios dirige a su pueblo y nunca ha dejado de meditarlos y descubrir sus inagotables riquezas. Papa Francisco, 12 de abril de 2013, discurso a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica. Estamos aquí en su programa Escuela de la Fe, felices de estar con ustedes, con Esteban y Marinieves. Soy Flora Vizcaíno. Bien, y como ya me han escuchado, yo soy Marinieves. Hoy estamos hablando de la importancia de hacer crecer nuestra fe por medio del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y está con nosotros hoy, acompañándonos y dándonos luz de todas estas hermosas palabras, de todas esas ideas que él sabe y de todo su conocimiento, del profesor Esteban, experto en la materia de introducción a la Biblia, y hablándonos precisamente de lo que significa la introducción de la Biblia. Sí, acabamos de escuchar también una hermosísima frase del Papa Francisco en la que nos dice que la Biblia es el testimonio escrito de la revelación. Por tanto, la palabra de Dios es antes que un libro. Solamente, ¿podrías explicarnos algo de esto, Esteban, por favor? Sobre la revelación, desde luego. Comentaba al iniciar la plática que Dios es amor, y ese amor lo proyecta y lo revela. Eso es lo que Él revela, su amor. Dije también que Dios era bondad, verdad y belleza. Él se revela de esa manera. Uh-huh. Todo lo que está ligado a verdad, bondad y belleza está dentro de lo que Dios quiere. Entonces Él revela a través de toda la historia del plan de salvación, se revela a sí mismo a través de esos tres atributos. La revelación es el fundamento además que le da certeza a nuestra fe. Los libros de la Biblia fueron inspirados, esa es la característica de los libros. Y quisiera acotar un comentario. Se dice que Mahoma escribió el Corán, por ejemplo, dictado por un ángel, literalmente. Dios no actuó de esa manera con nosotros, con el pueblo de Israel. Él actuó con signos, con acontecimientos, con palabras, con fenómenos naturales. Él se expresa de muchas maneras. Él, siendo dueño y señor, Él puede hacer como pluga. Claro que sí. Dios es en sí mismo verdad, y belleza, y de esta manera se revela al hombre. Decir lo contrario, entonces, es rebelarse contra Dios. Algunos se preguntarán, ¿y cómo se revela Dios al hombre? Aquí hay dos protagonistas, Dios y el hombre. Dios busca al hombre y el hombre le responde. La respuesta es simple. Primero, Dios se revela por sus obras creadas, el universo. Podemos checar o verificar las 5 vías, por ejemplo, de Santo Tomás, el gran teólogo de la Iglesia. El universo, la naturaleza, sus criaturas y desde luego el hombre. Luego se manifiesta con signos sorprendentes. Recordemos el fuego, el viento, la lluvia, el maná del desierto, el trueno, las plagas. Cuando se abre el mar rojo, todo el universo produce vientos muy fuertes para que se abran las aguas. También se revela en algo que todos hemos experimentado, nuestra voz interior. Nuestra voz interior. Dios nos habla y no necesariamente con voces exteriores. La mejor revelación ha sido desde luego la encarnación de Dios, Hijo, y su vivencia entre los hombres, cuando nos legó, como lo comenté anteriormente, su doctrina y sus enseñanzas, que son la fuente de los libros del Nuevo Testamento.
Ahora sí, Esteban, nos queda mucho más claro esto que nos está diciendo el Papa, de que nuestra fe no tiene en el centro solo un libro, sino una historia de salvación y sobre todo a una persona, a Jesucristo, palabra de Dios hecha carne. Y cuéntanos, ¿qué más temas podemos abarcar estudiando Introducción a la Biblia? Bien, si me permites, Marinieves, y me voy a basar en nuestro propio manual, porque es importante que los radioescuchas que están al pendiente sepan la importancia de estos temas. Primero, definitivamente, la definición de Biblia, lo que ya estamos comentando en este momento, y la historia de la salvación como segundo tema. Tercer tema sería el pueblo de Israel, el pueblo escogido, que es el escenario precisamente donde se da toda esta manifestación de la revelación. Vemos también la importancia que tiene la Biblia en nuestra vida, cómo manejarla. Mucha gente, cuando yo doy los cursos, de repente me preguntan, maestro, no sé cómo interpretarla. Las puntos, las comas, los versículos, todo eso se estudia. ¿Qué es la inspiración en la Biblia? Es la base de la certeza que tiene la Biblia. Los libros todos fueron inspirados. Hay un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis que se llama inspiración y revelación. Se estudia también la transmisión y la tradición y cómo se transmite. Se estudia también algo muy fundamental, el canon de la Sagrada Escritura. ¿Qué significa canon bíblico? El texto original, estudiamos los libros, los cuadernos encontrados, etcétera. Vemos también la composición lírica, poética y teológica de los libros de la Biblia. Recordemos que hay libros sapienciales, didácticos, poéticos, históricos, todos aportan. La Biblia no es historia, pero habla de historia. La Biblia no es poesía, pero habla de poesía. El Cantar de los Cantares es un ejemplo maravilloso. Métodos para la interpretación bíblica. Aquí enseñamos un poquito de hermenéutica, de la explicación e interpretación de la Biblia. La palabra de Dios en la vida de la iglesia ya aterrizada a nuestro tiempo actual. Y finalmente, el uso de la Biblia como herramienta de catequesis. Qué maravilla, de verdad, que todos estos temas que nos estás platicando, Esteban, son realmente muy interesantes. Pudiéramos pensar, a lo mejor, que la Biblia, ahora que hablamos de introducción a la Biblia, es algo que a lo mejor ya sabemos, que lo vemos cuando vamos a misa o en alguna parte, pero no, realmente, también, como nos decía el Papa Francisco en la frase de la cápsula anterior, hace falta colocarse en la corriente de la gran tradición que con la ayuda del Espíritu Santo y la guía del Magisterio que vimos ahorita muy claramente en las partes que estudiamos en Introducción a la Biblia, que no es solamente la Biblia, sino la tradición y el Magisterio. Reconoce y medita la palabra de Dios. Qué grande es nuestra Iglesia, que nos guía y acompaña siempre en cada paso hasta llegar a conocer a Dios por muchos medios en las Sagradas Escrituras. Oye, Esteban, ¿nos podrías hablar también un poquito, ahorita que estábamos viendo, que dentro de lo que estudiamos en Introducción a la Biblia, aparte de que estamos viendo toda la importancia de la Biblia, vemos la tradición y el magisterio? ¿También vamos a ver esa parte importante dentro del programa? Los tres elementos básicos que le dije, Sagradas Escrituras, tradición y magisterio, son temas muy amplios. Basta decir que son el fundamento donde está sostenida nuestra fe. Si falla uno de ellos, como pongamos el ejemplo de una mesa de 3 patitas, se quebra una y se cae la mesa. Entonces, esos son fundamentales y es lo que nos distingue de las demás sectas, de las demás doctrinas. O sea, la base y la seguridad de que es lo verdadero. Tú hasta ahora tú decías que a veces no sabemos, por ejemplo, interpretar hasta las comas y algunas de las cosas que nos explica la Biblia. Y justamente para eso es como sirve es para eso lo que nos ayuda el magisterio. ¿Es así, Esteban? Bueno, el magisterio tiene una función más de tipo dogmático, interpreta, traduce y pone al alcance de los fieles la fe. Dentro del magisterio caben no solamente los santos padres o los grandes teólogos. El magisterio también se apoya cuando hay un concilio, por ejemplo, cuando hay un sínodo y que se tocan temas de fe muy delicados, por ejemplo el aborto. Uh-huh. Obviamente concurren dentro del magisterio a título de invitación gente comprometida, como pueden ser ginecólogos, pueden ser doctores,
pueden ser gentes profesionales que están dentro. Es decir, lo que trato de decir que también el laicado comprometido y que está a ese nivel puede formar parte del magisterio. Magíster es quien enseña. Claro. Enseña. Difícilmente un obispo puede enseñar algo sobre medicina, entonces Claro. él se apoya. Y la humanidad de algún modo va cambiando. Así y es. en el transcurso de nuestra fe, de estos 2000 años de nuestra fe, ha habido infinidad de sínodos donde se han ido modificando muchísimas estructuras que poco a poco se han ido cambiando en el pensamiento humano. Justamente en este tema del magisterio es que se ha venido dando la evolución de la Iglesia. Ahí caben los concilios y los sínodos. ¿no? Concilio Vaticano II es el más reciente, pero también forman parte de los sínodos, de los obispos. Y en cuanto a la tradición, la tradición generalmente data del Antiguo Testamento, cuando no había la facilidad de escribir o de transmitir el mensaje por otros medios. Si estuviésemos en este momento, la tradición o la transmisión sería con este medio, el radio, las redes sociales, la internet, que de hecho el Papa Francisco lo utiliza con mucha propiedad. Y todo estaría súper escrito, y todo estaría súper bien. Yo siempre he dicho que si Cristo hubiera nacido en este año, anduviera con su laptop debajo del brazo y predicando. Claro. Pensando desde la evolución de la imprenta, ¿no? Cómo se pudo vista. de algún modo volver a escribir la Biblia con mayor facilidad cuando se descubrió la imprenta, ¿no? Hablando de tiempos anteriores. ¿Cuánta riqueza hemos ido acumulando siglo tras siglo? Definitivamente sí. Y ya ni qué decir de lo que es el fundamento, que es la fuente de donde se nutre tanto la tradición como el magisterio, que son las Sagradas Escrituras. Tenemos de verdad la gracia de poder estar con ustedes, de poder, no sé, compartir entre nosotros tres en esta tertulia y con ustedes que nos están escuchando desde su coche, desde su cama, en fin, de todos esos lugares a donde podemos llegar con esa tranquilidad para que nos escuchen, pues no sé, hacer un poquito del conocimiento de lo que es nuestras Sagradas Escrituras, lo que es la Biblia y esta materia tan importante en Escuela de la Fe, donde verdaderamente yo les recomiendo que se pongan en contacto con nosotros para que puedan ir a nuestro lugar, a formar parte de alguna sede de las que tenemos y prepararse. Ya se han dado cuenta de pues la grandeza de la materia y de los buenos profesores que tenemos. Hoy tenemos una muestra, evidentemente. Entonces, me gustaría preguntarte, Esteban, ¿qué nos podrías dar como punto final de todos estos puntitos que nos estuviste desarrollando? En relación a la introducción a la Biblia, bueno, en primer lugar, invitar a todos los radioescuchas a que tomen conciencia de lo que estamos platicando, dejar de lado la inmediatez. La inmediatez es un problema de nuestra época, todo lo quiero ya, al momento. Express, ¿no? Express. Sí. Light. Este recorrido de siglos, de miles de siglos, hicimos en 3 minutos, el plan de la salvación. Así actúa Dios, lentamente, somos lentos, porque no somos dioses, somos lentos. Claro. Dios se va manifestando poco a poco. Esa enseñanza la tenemos que aplicar a nuestra vida. Todo cuesta, pero hay que esforzar. Entonces la inmediatez es un problema. Una recomendación sería esa. La otra sería que la gente adquiriera su Biblia. Vamos a comentar seguramente los tipos de Biblia, pero que la adquiera, la vaya leyendo, la vaya meditando y pregunte y se acerque a quienes conocen para que no se vaya a desviar en la interpretación. Anteriormente se decía que la Iglesia prohibía la lectura de la Biblia. No era tal. Lo que sucede es que la gente no estaba preparada debidamente para una correcta interpretación. Muy bien, estimado Esteban. Entonces, pasamos a un corte aquí en su programa de Escuela de la Fe, en ESNE Radio 880 de tu radio, no se te olvide, para que nos vuelvas a sincronizar. Formando mentes y corazones, orientaremos el mundo a Dios, Escuela de la Fe. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se ha dado a conocer en plenitud. Por esta razón la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente
la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Catecismo de la Iglesia Católica, número 102 al 104. Gracias por sintonizarnos en el 880 de AM, El Sembrador Radio Católica. Estamos platicando con nuestro queridísimo Esteban, invitado hoy, que nos está hablando de la introducción a la Biblia. Y pues también hoy escuchamos un bloque hace rato del Papa Francisco y del Catecismo de la Iglesia Católica sobre lo que debemos abarcar más bien que nos quede más clarificado en lo que es introducción a la Biblia. Introducción a la Biblia, ahora nos gustaría que respondieras la pregunta, mi querido Esteban, de ¿la Biblia protestante es igual a la nuestra? Definitivamente no. Las Biblias protestantes, para empezar, no aceptan como libros inspirados por Dios 7, denominados deuterocanónicos. Deuterocanónico significa libros que estaban encontrados, olvidados, digamos, que son Tobías, Judith, Esther, Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Esos 7 libros, las Biblias protestantes no lo tienen. Y las partes adicionales griegas también no son aceptadas de los libros de Esther y Daniel. Esas son las diferencias entre una Biblia católica y una protestante. Es decir, 7 libros. Nosotros tenemos 46 libros del Antiguo Testamento y las Biblias protestantes tienen 46 menos 7. Wow. Esa es la diferencia. Sobre esto quisiera relatar cómo se dio esto. La historia dice que Demetrio de Falero, que era un político y filósofo en tiempo de Ptolomeo en el siglo III a.C., quería copiar la ley judía para la biblioteca de Alejandría. Recuerden que la biblioteca era la más hermosa y más dotada del mundo. La traducción se realizó a inicios del siglo III y se llamó para ello a 72 sabios, que se llamaban los 70, por 72. Ellos eran redactores y traductores. Comenzaron con la Torá, que es la Biblia básica de los judíos, y tradujeron todas las Sagradas Escrituras, es decir, todo lo que hoy conocemos los católicos como Antiguo Testamento. También introdujeron algunos libros sagrados que, por ser más recientes, me refiero a los deuterocanónicos, y completan los 46 libros del Antiguo Testamento para los católicos. 15 siglos después de esto, Martín Lutero, ustedes recuerdan a Martín Lutero, rechazó el canon. Canon quiere decir regla, norma, código que la Iglesia maneja para darle veracidad a las Sagradas Escrituras. Rechaza el canon establecido por la Iglesia primitiva, derivado de este canon alejandrino o Septuaginta, o sea, estos libros que fueron copiados en Alejandría, y adopta Lutero el canon de Jamnia, que es una ciudad, que rechaza los 7 libros deuterocanónicos, que para ellos son apócrifos, es decir, libros que no son sin importancia. Sin Por otra parte, los judíos únicamente entonces reconocen 39 libros. Esto es un agregado a la pregunta. Y únicamente del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. En lo que sobresale la Torá, que únicamente es el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, y el Tanaj, que son el resto de los libros, agrupados en 24 para hacerlos coincidir con las letras del alfabeto o alefato hebreo. Obviamente no integran todos los 46 libros por no reconocer a Jesús como Mesías. Es un dato muy importante. Ay, qué interesante, Esteban. Yo te quisiera preguntar, ¿basta con estudiar la Biblia para decir estoy verdaderamente bien preparado como católico? Pues yo creo que no. Como toda la vida, la praxis es lo que realmente hace el maestro. Adquirir conocimiento, si no hacerlo parte de tu vida, con obras acordes a lo que has aprendido, es pecar de soberbio, como los fariseos en este caso. De esta manera, y aquí recuerdo nuevamente a Martín Lutero, que se distinguió precisamente por esa soberbia, y emitió 95 tesis contra la penitencia, las indulgencias y la autoridad del Papa. Fueron los problemas graves derivados de la venta de indulgencias. Recordemos que hay un pasaje por ahí que anteriormente la Iglesia se proveía dinero a través de eso, que se llama simonía. Esto ya quedó literalmente excluido. Pero Martín Lutero
aprovechando esto, en vez de conciliar con el Papa, empezó una guerra entre Lutero y el Papa, y dio por resultado el cisma. Entonces Lutero hace su propia Biblia. Recordemos que Lutero se hizo monje por miedo. Y esto es un dato importante. Yo no puedo, yo no puedo ser monje o sacerdote o maestro sin vocación. Entonces le iba a caer un rayo en el campo. Entonces él dice, Dios mío, voy a ser monje. Entonces él traía traumas, traía problemas y los fue manifestando poco a poco a través de su, digamos, de su sacerdocio, porque él llegó a ordenarse, ejerció la misa y todo, pero se rebeló contra el Papa y desconoce la autoridad papal. Entonces, resumiendo, estudiar la Biblia es el principio. El segundo paso es el más importante. Yo puedo leer la Biblia. Claro, y sabértela de memoria. Y sabérmela de memoria. Versículos, hay gente que es muy amante de citar frases y todo. Bueno, uno por uno. La pregunta es cómo la bajamos, cómo la aterrizamos. Ahorita que está de moda el internet, el bajar, Claro. bajar los videos, hay que bajarlos, no dejarlos en la nube. Bajarlos en el corazón, En el corazón, exactamente. Reflexionarlos, meditarlos, hacerlos de nosotros, ¿no? Definitivamente sí. Oye, Esteban, muy interesante esto que nos comentas, pero hablando otra vez de la Biblia, perdón que vuelva otra vez a abarcar esto, pero tú dime, por ejemplo, la Biblia, todas las Biblias son iguales y por otro lado, ¿y cómo sabemos si nuestra Biblia es católica? Es una pregunta muy interesante, ¿no, Flora? Porque a mí también me lo han preguntado. De hecho, cuando damos este curso es uno de los puntos de aclaración. Efectivamente, la palabra Biblia se refiere al documento, a los 73 libros, hablando de la Biblia católica. A lo que la pregunta seguramente se refiere es a la forma de la Biblia, es decir, al formato, a la parte tipográfica. Aquí cabe decir que la Biblia primera, que fue escrita por San Jerónimo, otra vez retomamos, toma como versión oficial la Vulgata. ¿Por qué Vulgata? Porque el latín, que era una lengua vulgar, digamos, o popular, fue escrito en esa lengua y se llamó Vulgata. San Jerónimo la toma como referencia en el siglo IV, a pedido del Papa Dámaso. Esas personas son importantes porque de ahí nace la primera Biblia. Debido a las diferentes versiones, porque había de una, había de otra, entonces había errores. En la Biblia se llama inerrancia la falta de error. San Jerónimo se tomó varios años en lograr traducir la Biblia al latín común, de ahí lo de Vulgata. Con el tiempo, la traducción de San Jerónimo fue tomando fuerza hasta que se convirtió en la versión oficial de la Iglesia. Y aquí viene la aclaración. Existen varios tipos de Biblias católicas, sí. Pero diferentes en que en su presentación tipográfica o su destino popular, se tropicalizan en ese sentido. Si yo soy, por decirlo de alguna manera, si yo hablo el japonés, bueno, pues hay una Biblia en japonés, es católica, simplemente el lenguaje, ¿no? Pero sin alterar en lo mínimo el contenido canónico de la Biblia original, que eso es lo más importante. Pero ¿cómo reconocerlas? Yo voy a citar, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. Yo tengo una Biblia en la casa de ustedes que son 12 libros en papel pergamino, hermoso, cuando se vendían los libros de esta manera. Son 12 libros con una iconografía, pero hermosa. Pero no importa la forma, es el contenido lo que vale. La Biblia de América es un libro que nosotros en Evangelizadores estuvimos promulgando, un libro con letra grande para gente que tiene baja visión. Claro. En la Biblia latinoamericana, que es muy común, yo tengo también la Biblia latinoamericana, que además viene una introducción muy bonita de qué, cómo y por qué de la Biblia, y abajo tiene las referencias explicativas de los versículos, etcétera. Otras están en diferentes idiomas, pero todas deben llevar, y esto es muy importante, 2 documentos al principio. Una anotación denominada nihil obstat, es una palabra latina que quiere decir nada lo impide, que lo firma un teólogo revisor oficial de la Iglesia, y luego, por decirlo, se lo transmite al obispo jurisdiccional. Digamos, yo he visto Biblias de Colombia, por un obispo de Colombia, de aquí de México, y entonces el obispo, con la credibilidad que le da su revisor, le imprime el sello de su diócesis, su firma, y le pone la palabra imprimatur, que quiere decir también en latín imprímase, o sea, que está autorizada para imprimir. Y con esto nos aseguramos de comprar una Biblia católica autorizada. Qué bien, Esteban. Oye, ¿y la Iglesia nos recomienda leer la Biblia? No solamente los recomienda, ya lo dije desde un principio. Concilio Vaticano II
habla claramente de la necesidad. Para empezar, debemos revisar las páginas, desde luego que si hace muchos años se decía que la Iglesia prohibía la lectura. Sí, no había tanto afán por leerla. Yo lo comenté hace rato, que no era prohibición en sí, sino era una recomendación porque la gente no estaba debidamente preparada. Ahorita ya hay mucha cultura, hay mucha formación, ya se puede interpretar, hay cursos, hay maestros, hay institutos bíblicos, etcétera. Entonces la Iglesia ahora sí... Hay más apertura, ¿no, Esteban? Yo siento que como que ahora está más de moda la Biblia, porque hay más gente que puede leer, ¿no? Así es. Yo me pongo a pensar en, no sé, hace 3 o 4 generaciones atrás, pues la gente tampoco tenía la facilidad de leer libros, porque muchos de ellas eran analfabetas, ¿no? Entonces ha cambiado mucho, en la pregunta que me hacen, ha cambiado mucho, merced a que se ha preparado más la gente, está más formada, más educada, sabe leer, efectivamente, el índice de analfabetismo es más bajo. Claro. Existen medios de comunicación mucho más agresivos, mucho más eficaces. La misma Iglesia tiene ya sus medios de difusión bíblicos. Hay muchas páginas en internet, corazones.org, servidores de la palabra. Qué bueno que nos das todos esos detalles. Catholic.net. Hay muchísimos, ¿cómo se llaman? Links o accesos a las páginas de estas organizaciones, y en todas cabe la orientación hacia la Biblia. Y no tiene costo realmente, simplemente acceder, en vez de estar entrando al YouTube o a qué sé yo, pues entrar directamente a una página, catholic.net, es excelente. Entonces, resumiendo, la Iglesia sí recomienda, mediante pláticas, cursos, conferencias, presencia en las redes sociales, como lo comenté, institutos de formación, como nuestra Escuela de la Fe, qué mejor ejemplo que estamos aquí. Claro. Nosotros tenemos, nos podrás decir mejor, Mari Nieves, de dónde viene nuestra autorización o facultad para ejercerlo. Pues claro, viene desde el cardenal, viene desde Roma originalmente. O sea, pero siempre estamos bajo las órdenes de nuestro cardenal, donde nos pida que vayamos a ayudar, intentamos siempre ir corriendo a ayudar ahí, y de algún modo nos sentimos respaldados y queridos, porque todos somos iglesia, que al final de cuentas es lo más bonito de todo. Así es, en el Instituto Juan Pablo II, donde tuve la fortuna de estudiar, pues también está avalado por Roma. Claro. Directamente ahí lleva el nombre de Instituto Juan Pablo II, oficial. Claro. Así que Escuela de la Fe, como ya sabéis, pues de algún modo es una iniciativa que nos pide el Papa para que nosotros como laicos formemos a más laicos, y que los católicos cada día vaya siendo gente más preparada en esto, en nuestra fe, en la Biblia, sobre todo estas Sagradas Escrituras que nos aportan tanto, y para que en un momento dado también sepamos repeler todo aquello que nos cuentan y que nos vienen diciendo que si le pegas al niño le cortas la mano y cosas de esas, pues no. O sea, yo aquí recomendaría una cosa, simplemente como orientación a nuestro auditorio, que al adquirir una Biblia no la utilicen como horóscopo. Ay, sí, por favor. Que la gente se levanta y dice, a ver qué me quiere decir Dios ahora, y de Tim Marín en la página que mágica, caiga, y ahí pones el dedo, y ahí lo que dice, no es que sea malo, pero así la Biblia así no se lee. La Biblia es un contexto integral, de pe a pa, de Génesis a Apocalipsis, pero cada libro tiene su mensaje específico. Su sabiduría. Tiene su sabiduría, entonces hay que leerla, pero no nomás leerla, bajarla, aplicarla, porque la Biblia es el qué, nosotros tenemos que aplicar el cómo. Claro. Creo que sería la respuesta. Claro que sí, Esteban. Y para leer la Biblia, también, o sea, volviendo al tema un poquito, que ya sabemos que sí, los católicos debemos de leer la Biblia, debemos de entenderla, de estudiarla, que o sea, la importancia de aprendernos a veces algunos versículos como nuestros hermanos separados para decir y atacar, porque a veces decimos que a lo mejor la Biblia se hizo más bien para los hermanos separados porque ellos se la saben al dedillo, pero la Biblia realmente ataca a la Iglesia Católica, porque a veces sentimos eso, que realmente cuando nos van a visitar nos dicen, es que aquí en su Biblia dice esto, y con esto nos refutan, porque de verdad la Biblia nos ataca. No es así. Lo que sucede, la Biblia no ataca. Los que atacan son quienes la interpretan. Yo comenté hace rato que, por ejemplo, las Biblias protestantes, para empezar, están incompletas. Desde ese punto de vista nos pueden atacar, que nosotros le excedimos. Lo que sucede
Yo tuve una experiencia interesante con los testigos de Jehová y lo quiero citar en este momento. Ay, nos encantaría que nos la contaras. Una pareja de Estados Unidos vino, yo en ese tiempo daba asesoría matrimonial, yo di orientación con ambos, logré de alguna manera afinar actitudes, reconciliación, y estábamos en Evangelizadores ocupando una casa en el centro de la ciudad, casonas de arquería, con una capilla hermosa, un Cristo ahí del Sagrado Corazón, y entonces invité a ellos a que pasaran a la capilla. Quise hacer esa prueba, a ver cómo reaccionaban. Ellos se quedaron admirados positivamente, pero cuando ven la imagen del Sagrado Corazón me me sueltan una pregunta. ¿Y ustedes por qué adoran las imágenes? Le dije, oye, no adoramos, es una imagen. Le dije, tú en tu casa tienes la fotografía de tu abuelito, la fotografía de un familiar querido que ya falleció, ¿sí? Entonces tú adoras a tu abuelito, tú adoras a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Lo tienes ahí por veneración. Lo que nosotros hacemos es veneración. Entonces, hay que interpretar correctamente. Nosotros no practicamos la adoración a las imágenes. Incluso cuando tocamos apologética, que es un tema muy fuerte, muy interesante de defensa de la fe, yo les comento a mis alumnos, si ustedes, por ejemplo, nuestro símbolo más sagrado, que es el crucifijo, tú lo portas en una cadenita, se te olvida cuando vas a trabajar y te devuelves para ponértelo, porque si no te va a ir mal, estás depositando un poder en un elemento metálico. Claro. Es una representación, a Cristo lo tienes que llevar en el corazón. Ese tipo de actitudes son las que así nos perjudican a los católicos, más, diría yo, que los propios protestantes. Entonces, definitivamente la Biblia no nos afecta, no nos ataca. Muy bien. La verdad es que nos estás dando luz a muchas cosas que parecen tan naturales y que las vemos cada día más seguido. ¿Cuántos jóvenes los ves con su rosario, no? Y pensando que ya por eso ya les va a ir bien, no es como su amuleto. En los espejos de los carros retrovisores. Sí, en los espejos. De nada sirve llevarlo colgado. O sea, lo que hay que hacer, el rosario hay que leerlo, hay que rezarlo. Sí. Y hay que de algún modo pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude, ¿no? O sea, y hay que tener una intención en ese rosario siempre de ayuda, de pedir por los demás. Sí. Entonces no usemos los objetos, no nos volvamos así como el de los... collarcitos de cristal, ¿no? De los espejitos, y ya con eso, ni las piedritas, ni nada de eso. Somos seres humanos pensantes, razonantes, y muchas de las consecuencias de nuestros actos, pues, tienen una repercusión. Entonces, sé una buena persona, sé una persona de amor, sigue el primer mandamiento, el de amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, que no se nos olvide, ¿no? Porque de nada sirve llevar el rosario encima y andar andando broncas por toda la ciudad, ¿no? O sea, seamos congruentes con lo que vivimos, porque como católicos lo que tenemos que ser es una manifestación de Dios nuestro Señor. Eso que comentas es muy importante, el depósito de poder, el poder que se le da a las criaturas. Esa sería la palabra exacta. Dios creó, válgase la redundancia, criaturas, ¿no? Yo debo reconocer y adorar al Creador. Nosotros, por ejemplo, los padres de familia son co-creadores en el plan de Dios. Entonces, depositar la fe, depositar esto que estamos aquí platicando en las criaturas, llámese a imágenes, no porque sea el santito de moda, porque esto es la gente tiene mucha religiosidad popular, peregrinaciones, mandas, etcétera. Bueno, qué bueno que se hagan de buena fe. Y como manifestaciones de amor, ¿no? Pero no como condición, condicionante. Virgencita, te pido esto y te prometo, no, si no, entonces yo le hago una advertencia a la Virgen, si no me la haces, así te va. Ah, sí, o esas cadenas, son muy ¿no? amantes. Que y pasa entonces lo no mismo, falta la comadre acomedida o el amigo acomedido. A mí me sucedió en alguna ocasión, tráeme la foto de fulanito y te voy a llevar con quién sabe quién y vas a recuperar lo que perdiste. Caramba, le digo, eso en qué cabeza cabe, ¿no? Y esto es muy común. Eso es lo que realmente hace daño a la iglesia. No es tanto, la Biblia no tiene nada que ver. Obviamente hay Biblias alteradas, ya lo dijimos, pero aún así es la palabra de Dios, pero que está distorsionada. Yo creo que el daño a la iglesia lo hacemos desde dentro, para poner un punto así definitivo, ¿no? Bueno, pues gracias por sintonizarnos en este 880 de AM, El Sembrador, Radio Católica. Ya estamos casi en los últimos minutos de este programa, de su programa de Escuela de la Fe.
con nuestro apreciadísimo profesor Esteban, hablando sobre una materia que verdaderamente nos da muchísima luz para caminar en nuestra vida y para caminar de la mano de Cristo. Introducción a la Biblia. Hubo una cápsula que también salió en este programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica referente a la Biblia? Y creo que es muy interesante también apoyarnos de este libro tan maravilloso que se sacó hace 20 años, que salió hace 20 años y que fue un estudio muy completo. ¿Qué nos puedes decir o qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Sí, efectivamente, el Catecismo de la Iglesia Católica en los artículos o números 102 a 104 establece claramente que a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo, fíjense, una palabra, pero ¿saben de qué tamaño es la palabra de Dios? No cabemos toda la humanidad, ni vamos a caber. Por eso yo decía al principio, si tú no comprendes el origen, Dios, fuente de todo poder, saber y estar, pues no puedes entender estas cosas. Entonces, Dios, con una sola palabra, ha construido todo, fiat. Es una palabra, no es mágica, poderosa nada más, porque procede del poder absoluto. Hágase la luz, hágase el hombre, hagamos al hombre. Ahí lo dijo en plural, es muy interesante esto. María, ¿cómo dijo? Hágase en mí. Cristo al morir también dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa palabra fiat, hágase, es definitivamente importante lo que el catecismo nos está diciendo en relación a la Biblia. Una segunda razón es que la Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras. A mí me llama mucho la atención cuando se termina en la misa la lectura del Evangelio, el sacerdote eleva el misal o el evangeliario, que es la palabra de Dios, lo muestra al público y ¿qué dice? Esta es palabra de Dios. Entonces, aquí la palabra clave es la palabra, así, el verbo, con mayúscula. La primera la dije en minúscula, la segunda en mayúscula, que se refiere a Dios. Y finalmente, el catecismo nos dice que en la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza. Eso es lo que nos hace falta, estar fuertes. Bien alimentados. Por eso caemos, sí, espiritual y físicamente también. Claro. En los libros sagrados dice, Dei Verbum, aquí inserta el catecismo, el Padre, y esto lo dije yo al empezar y con esto se cerraría este tema, que está en los cielos, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para platicar con ellos. La pregunta es, ¿cómo platicar? ¿Podemos hacerlo cada cuando platicamos? A mí me recomendaron en alguna ocasión para solventar problemas de la vida cotidiana, un ejercicio muy simple, 5 minutos ante Jesús, nada más, aunque no hables, allí recibes en el silencio la inspiración. Bueno, pues para quedarnos con todo, vamos a escuchar el resumen de este programa en voz de Fabiola de Velasco, productora en Escuela de la Fe, que nos está ayudando. Muchos besos, Fabiola, muchos besos te mandamos. Fabiola, sí. Y que te pongas bien, vamos a pedir mucho por ella, pedimos sus oraciones porque está enfermita. Muy bien, esperamos que les haya gustado este programa, les pedimos que se comunique con nosotros a través de nuestro teléfono, le vamos a dar el teléfono del ADA, que es el 0133 3641 3564, 3641 3564, aquí en Guadalajara. Queremos saber de ustedes sus dudas, sus sugerencias, sus comentarios, de qué les gustaría que habláramos. Bueno, y pues muchas gracias, maestro. Le queremos dar sinceramente las gracias por su tiempo, por su sabiduría y por su magnificencia al venir con nosotros a este programa, al profesor Esteban Román Cerda, que seguramente alguno de ustedes ya se lo habrá encontrado por ahí en alguna clase, me puedo imaginar. Sí. Y gracias al Sembrador, Nueva Evangelización, por este espacio de radio, y gracias a todos los participantes de Escuela de la Fe que nos han rendido su apoyo para estar en este momento. Como ya decíamos anteriormente, a Fabiola de Velasco por sus excelentes cápsulas que nos está dando para esta producción. Gracias, Flora, por estar aquí. Gracias. Y bueno, pues gracias a todos, estimados amigos. Hasta pronto, Escuela de la Fe. Resumen. Introducción a la Biblia es una materia fundamental en la formación de todo cristiano,
porque la Biblia es el testimonio escrito de la revelación de Dios y nuestra fe está basada en esta revelación. Un curso de introducción a la Biblia debe llevar a los alumnos a estudiarla de manera científica, pero también a tomar la Sagrada Escritura personalmente, enseñarle a leerla, a meditarla y a hacerla vida. La Biblia es católica porque fueron miembros de la Iglesia Católica los que, en los primeros años del cristianismo, escribieron el Nuevo Testamento. Es importante cuidar que la Biblia que utilicemos esté aprobada por la Iglesia para evitar que contenga errores doctrinales. Nuestra fe no tiene en el centro solo un libro, sino una historia de salvación y sobre todo una persona, Jesucristo, palabra de Dios hecha carne, nos dice el Papa Francisco. Por esto no basta con estudiar Biblia para alimentar nuestra fe. Necesitamos de muchas otras materias para profundizar más y más los misterios de nuestra religión. La Sagrada Escritura es el alimento de la Iglesia porque es realmente palabra de Dios y por medio de ella Dios conversa con nosotros. Formando mentes y corazones, orientaremos el mundo a Dios. Escuela de la Fe.